Buenos días y bienvenidos a una nueva entrevista de temas de actualidad en las que abordamos temas relacionados con el teletrabajo, la Unión Europea, el liderazgo femenino, la sanidad en tiempos de COVID. Hoy hablamos con doña Montserrat Casanovas Ramón, licenciada en Ciencias Políticas y Comerciales por la Universidad de Barcelona, doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Barcelona y académica de número de la Real Academia Europea de Doctores. La señora Casanovas es catedrática de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Barcelona. Ha trabajado en el mundo de la empresa y de las instituciones financieras y en diferentes universidades. Es la creadora del Máster Asesor Financiero Europeo y del de Dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias de la Universidad de Barcelona. Ha publicado aproximadamente 82 libros y capítulos de libros y 91 artículos, la temática de los cuales han sido las finanzas y seguros, los mercados financieros y la valoración de empresas. Buenos días, señora Casanovas. Es un placer que nos acompañe hoy. Buenos días, el placer es mío. Gracias. Con todos los cambios y la incertidumbre en la que nos encontramos, ¿cómo cree que se verá afectada la bolsa este año? Pues pienso que los mercados bursátiles lo que están reflejando y lo que reflejan siempre son expectativas económicas. Entonces, este año estará muy ligada la evolución de las bolsas a la evolución de la pandemia del coronavirus y al plan de vacunación. La evolución de la pandemia, vemos, por ejemplo, que ahora a nivel de España está mejorando el ritmo de contagios, pero en cambio el ritmo de vacunación es lento. En Estados Unidos, por ejemplo, es diferente, el plan de vacunación es mucho más rápido. Pero una buena noticia es que cada vez disponemos de mayor número de vacunas. En Estados Unidos ya se ha aprobado la de Johnson & Johnson y en Europa se va a aprobar la del 11 de marzo. Entonces, si el número de vacunas disponibles es mayor, el plan de vacunación será más rápido y la recuperación económica también, porque entonces podrían eliminarse las restricciones a la movilidad que están castigando tanto a las empresas, en concreto a las empresas españolas y a la economía en general. Por tanto, los mercados seguirán bailando al son de la pandemia y de la vacunación, pero pienso que habrá dos comportamientos diferentes a lo largo del año. Este primer semestre será un semestre de altibajos, es decir, de picos y valles en las cotizaciones, ¿verdad? Pero con una tendencia ligeramente alcista. Pero en cambio ya en el segundo semestre, aunque en España no alcancemos los ritmos, o sea, el nivel, vamos, no los ritmos, el nivel de vacunación que dice el gobierno español del 70%, es decir, de una vacunación ya prácticamente masiva de la población española, pues pienso que aunque no se alcancen estos niveles tan altos, sí el ritmo de vacunación se acelerará y la recuperación económica en el segundo semestre ya se empezará a notar de una manera más visible y, por tanto, ya los mercados tendrán una tendencia alcista más continuada. Esto es un poco, en líneas generales, lo que pienso en torno a la evolución de los mercados. Pero también, aparte de esta diferenciación temporal que he hecho, hay que hacer una diferenciación geográfica. Los mercados que, en mi opinión, este año irán mejor serán los mercados bursátiles asiáticos, porque las bolsas asiáticas son las que ya en este momento se están recuperando más. Tanto en Estados Unidos como en Europa
ha habido un retroceso de los mercados en este mes, la mitad de febrero y principios de marzo, que en los mercados asiáticos no ha sido tan importante. Por ejemplo, tenemos que destacar en este sentido que el principal índice de Hong Kong, el Hang Seng, ha subido en lo que llevamos de año, es decir, hasta ayer, un 6,86%, casi un 7%, un aumento muy importante. El Sensex, que es el principal índice bursátil de India, ha subido un 6,14%. Y el Nikkei de Japón un 5,17%. Mientras, ¿qué ha pasado en Estados Unidos? Pues en Estados Unidos, que el año pasado fue el año de los mercados americanos con unos resultados magníficos, el Nasdaq precisamente el año pasado subió un 47,58%, un comportamiento espectacular. El Standard & Poor's 500, ¿verdad?, que está más diversificado, también tuvo un muy buen comportamiento, subió un 16,3%, ¿verdad? En cambio, en lo que estamos llevando de año, estos índices, especialmente desde la segunda mitad de febrero hasta ahora, han retrocedido y, por ejemplo, ahora el Nasdaq, la evolución anual, no anual, sino la evolución de principios de año hasta ahora, es negativa, es de menos un 1,279% y el Standard & Poor's un más 0,33%. Esta respuesta, en mi opinión, se debe a dos cosas. Por un lado, el aumento de la rentabilidad de los bonos americanos. El bono a 10 años en estos momentos tiene una rentabilidad en torno al 1,51%. Entonces, esta buena rentabilidad de la deuda pública americana, por un lado, y por otro lado, los excelentes resultados acumulados de la bolsa americana, han provocado en parte que dinero que estaba invertido en la renta variable americana haya pasado a la renta fija. Sin embargo, yo soy optimista en cuanto a la evolución de los mercados americanos porque este plan de estímulo que se está debatiendo ahora en Estados Unidos, ¿no?, de los 1,9 billones de dólares, creo que es un plan muy importante para que haya una reactivación económica muy importante. Y, por otro lado, también las grandes tecnológicas que han presentado unos resultados magníficos de este último año, pues pienso que seguirán con buenos resultados porque están diversificando mucho su mercado. Van a impactar en otros mercados tradicionales, pero aportando esta inyección nueva de creatividad, ¿verdad?, de aplicación de la inteligencia artificial, de aplicación de la robótica, con lo cual sus resultados seguirán siendo buenos a pesar de que sus cotizaciones son muy altas. Con lo cual, ahora el Nasdaq especialmente, ¿no?, está algo negativo porque está en zona de máximos históricos, el Standard & Poor's también está en zona de máximos históricos, el Dow Jones también, pero pienso que una vez hayamos pasado esta zona de altibajos, pues volveremos a la tendencia alcista. En tercer lugar, ¿qué pasa con Europa? Bueno, pues Europa el año pasado no tuvo unos resultados tan brillantes. El principal índice de Europa, el Eurostock 50, el año pasado bajó un 5,1%.
Y en el caso concreto de España, el IBEX pues, fue el peor índice bursátil de Europa, fue el farolillo rojo, con una bajada del 15,5%. En cambio, ¿qué está ocurriendo desde principios de año hasta ahora? Pues la trayectoria es mejor. En el Eurostock llevamos una subida desde el 1 de enero del 3,34% y el IBEX 35, ¿no?, que había sido la cenicienta, pues ha subido un 2,50%. Es decir, que las bolsas europeas lo que están descontando pues es el resultado de este plan de estímulos que los gobiernos están ya llevando a cabo y que la Unión Europea, ¿verdad?, materializará a partir de principios del segundo semestre del año. Por tanto, quizá para resumir, soy positiva, pienso que la tendencia será alcista, que es mejor estar en renta variable que en renta fija, porque si estamos en renta fija y hay un aumento de las rentabilidades, los precios van a bajar. Por tanto, nuestras carteras perderían valor, por tanto, es mejor estar en renta variable. Además, las buenas expectativas de dividendos hacen que junto a la rentabilidad por plusvalías tenemos esta rentabilidad por dividendos que hará que la rentabilidad sea más interesante que en renta fija. Por tanto, pues mi conclusión es optimista, pero con cautela y con una buena diversificación. Nunca poner todos los huevos en la misma cesta. De acuerdo. ¿Y qué repercusión cree que tendrá la pandemia sobre la inflación y sobre el empleo? Bueno, sobre la inflación, la pandemia ha tenido ya su impacto, ¿verdad? Veníamos en el caso de Europa y de España de inflaciones negativas el año pasado a inflaciones positivas en estos meses de enero y febrero. En el caso de España, en el mes de enero, el IPC, el índice de precios al consumo, subió el 0,5% en enero y en febrero el 0,1%. Es decir, se está descontando que las mejoras en la pandemia provocarán una mejora en las restricciones tanto pues de movilidad de las personas como de apertura de los comercios, ¿verdad? Por tanto, sí realmente hay unos, y aparte el repunte en los bonos, ¿verdad? Que sí, que puede interpretarse de dos maneras. Puede interpretarse como una una expectativa de inflación, por un lado, pero mi interpretación es la expectativa de recuperación económica. Todavía estamos muy lejos de los niveles objetivo, tanto del Banco Central Europeo como es lógico del Banco de España, que son niveles del 2%. Sí, me preocupa un poco que haya subido el precio del petróleo. En estos últimos días ha subido un 5%. Ahora, ayer se situó en 67,84 dólares el barril Brent, ¿verdad? Entonces, claro, para nosotros, España, el precio del petróleo es muy importante. Y, por ejemplo, pues los presupuestos que hizo el gobierno español estaban basados en un precio del petróleo
$20 más bajo, en torno a los 46,6, ¿no? Entonces, claro, este repunte en el precio del petróleo, ¿verdad?, derivado de las restricciones en que no quieren aumentar la producción de petróleo, ni los países de la OPEP, ni Rusia, ¿verdad? La última reunión han dicho que van a mantener los precios del petróleo. Por tanto, esta oferta contenida puede hacer que el precio del petróleo se mantenga estable en torno a estos 67, 65 dólares, que es un precio de petróleo que nos puede restar un poco de crecimiento. Es decir, me preocupa más el impacto sobre el crecimiento que sobre la inflación. Y en cuanto a la segunda pregunta, muy importante, ¿cuál va a ser la repercusión o qué repercusión ha tenido y tiene la pandemia sobre el empleo? Pues bien, ha sido una repercusión brutalmente negativa, ¿verdad? Cómo ha afectado la pandemia sobre el empleo. Los últimos datos muy reales, o sea, de ayer, nos dicen que España ya supera los 4 millones de parados. Esto es un nivel de paro importantísimo, ¿verdad? Además, nosotras que somos mujeres, el 70% de este aumento del paro recae precisamente sobre mujeres y sobre jóvenes, los dos colectivos más vulnerables, ¿verdad? Y no solamente tenemos estos 4 millones de empleados, ¿verdad?, en el paro, sino que además también ha crecido el volumen de ERTOs. Hemos pasado de un 750.000 personas en situación de ERTE a más de 900.000 personas en situación de ERTE. Y mi mayor preocupación es qué pasará con estos ERTEs si no se alargan hasta que las empresas turísticas, por ejemplo, pues vayan mejor, todo el sector de ocio, de servicios, culturales, ¿verdad? Si todo estos sectores están afectados, no se recuperan y las empresas tienen que decidir si estas personas que están en el ERTE van a incorporarse a la empresa o van a incorporarse al paro, pues mi temor es que la mayor parte se vayan al paro, ¿verdad? Pero también espero que en este aspecto el gobierno va a ser muy cauto y si piensa que esto puede pasar de la misma manera que ha ido retrasando los ERTOs, ¿verdad? Ahora es hasta el 31 de mayo, pues si conviene digan, bueno, pues hasta el 31 de septiembre, ¿no? Para ver entonces qué pasa y por lo menos las personas que están en esta situación transitoria de ERTEs, pues puedan mantenerse y, por otra parte, pues también si conseguimos, ¿verdad?, aumentar el plan de vacunaciones, se irán eliminando las restricciones tanto a la movilidad de personas como a los horarios de comercios, etcétera, y por tanto también podemos tener cada vez mejores expectativas económicas, ¿verdad? Y esto es básico, porque si los empresarios no tienen buenas expectativas económicas, ocurre lo mismo que con los mercados, ¿verdad? Entonces, no incorporas los empleados y los mercados no se recuperan. Es decir, que
estamos en una especie de círculo vicioso que puede convertirse en virtuoso. Esperemos que así sea, ¿verdad? Que es, pues, por un lado, ritmo de contagios de la pandemia, ritmo de este plan de vacunación. Y otro tema importante que no he comentado es que estas vacunas sean efectivas también para las nuevas versiones del COVID, ¿verdad? Para las nuevas versiones del COVID-19, que esperamos que sean así. Y por otro lado, también una lucecita positiva al final del túnel, que es que la mayoría de laboratorios, de grandes laboratorios farmacéuticos, tanto europeos como americanos, están trabajando para encontrar los medicamentos más adecuados para curar el coronavirus, con lo cual, en la medida que se encuentren estos fármacos, pues podrá ser el coronavirus como otra enfermedad que tomamos un antibiótico y a los 3 días ya estamos otra vez tan campantes, ¿no? Pues esto también es muy importante, que se están haciendo muchos avances que todavía no están públicos de fármacos para curar el COVID. Con lo cual, si hacemos un mix de todo esto, ¿verdad? Pues tenemos que ser optimistas y que el segundo semestre de 2021 será mucho mejor, tanto para el empleo como para la economía en general, como para los mercados. Esperemos que así sea. Muchas gracias, señora Casanovas, por acompañarnos. Además, aprovecho para invitar a todas las personas que nos ven a que entren a nuestros canales de YouTube y que vean alguno de los muchos otros vídeos que tenemos disponibles. De todos podemos aprender mucho. De nuevo agradecerle y desearle que tenga un feliz día. Muchas gracias y un feliz día y un feliz fin de semana también para usted. Gracias. Buenos días.